Amigos de Desigual, estamos con Aníbal Gaviria, precandidato presidencial independiente hasta el momento, si no estoy mal. Quería empezar preguntándole por su collar. Cuéntenos de él, ¿cuál es la historia detrás de eso? A ver, Matías, independiente sí, en el sentido de que estoy en el ejercicio de recoger firmas, porque precisamente quiero esa candidatura sin, digamos, tener que deberle nada a un partido o alguna... Y después ya uno recibe avales y apoyos, pero sobre la base de que ya tiene la independencia de su propio movimiento. Entonces, estoy también en este caso así, el movimiento se llama Unidos, la Fuerza de las Regiones. Entonces, eso como para introducción ahí al movimiento independiente. Ahora, el collar que me preguntas, sí, creo que es una cosa que ahí a la gente a veces le llama la atención porque es como raro, porque es una perlita de madera, además en una cosa muy sencilla. Y sí, para mí es muy simbólico, porque esto hace parte de un denario, que ese digamos como esa pulserita normalmente que tiene la gente con 10 perlitas de madera y otras 3 que es para rezar el rosario, lo tenía mi hermano Guillermo cuando fue asesinado por las FARC, después de haber sido secuestrado cuando era gobernador de Antioquia. En todo caso, es algo que me acompaña y que siempre me ayuda a tener presente la memoria de mi hermano y sobre todo el ejemplo, la inspiración. Para él, para mí es una gran inspiración, porque un hombre que entregó la libertad y la vida por otros es siempre algo pues muy valeroso. De alguna manera, ¿usted siente que haber sido víctima del conflicto lo propulsó a la política? ¿Eso fue una de las razones? El político de la familia supuestamente iba a ser yo. Ah, okay. Iba a ser yo. Y yo era el que estaba acompañando a mi padre, que también fue senador, representante de la Cámara, secretario, gobernador encargado en Antioquia. Y entonces yo era el que acompañaba a mi papá cuando yo tenía 10, 11 años. Guillermo no, él estaba en otro cuento. Pero cuando Gilberto Echeverri es designado gobernador de Antioquia, dice, voy a tener un gabinete joven. Y iba a llamarme a mí para que yo fuera miembro del gabinete. Pero habló con mi padre y mi padre le dice, no, espérate, yo Aníbal está conmigo aquí en el periódico El Mundo, lo necesito, el hombre es Guillermo. Y se llevó a Guillermo para el gabinete y ahí empezó una relación muy bonita en ellos y ahí Guillermo empezó su carrera política y pública. Cuando Guillermo está en la marcha, yo lo estoy acompañando hasta el último momento, ahí en el Puente del Bao. Yo le estoy contando cosas, le cuento aquí que no había contado nunca en público. Sí. Un día antes de la marcha, Guillermo me invita a su apartamento y me dice, bueno, vamos a la marcha y tal, pero yo quiero decirte algo, si pasa algo, yo quiero que tú pienses en el futuro, en volver o en seguir el camino de la política, porque ya él estaba en el camino de la política y yo estaba en el del periodismo, en el periódico El Mundo. Y yo le dije, no hablemos de eso porque no va a pasar nada. Y ahí dejamos la conversación. Pues resulta que sí pasó. Y yo después me di cuenta de que lo que él me había dicho no era solo que me lo hubiera dicho, sino que lo tenía muy bien pensado, porque él dejó una carta y en las cartas dice que espera que Aníbal sea quien siga llevando las banderas del sueño de la Antioquia nueva y la Colombia nueva que él quería. Y de alguna manera eso fue un testamento que ya después de la muerte, en medio del dolor, a mí prácticamente me hacía imposible tomar un camino distinto. Yo en medio del dolor no sabía ni qué pensar, pero ya todo el mundo decía, usted tiene que ser el candidato para que usted siga, y efectivamente fui el candidato y gané esa elección a la gobernación. Fue algo demasiado frenético, fue algo demasiado involuntario que estaba relacionado como con esa visión de Guillermo. Mire, en esa carta es increíble, Guillermo dice, Eugenio Prieto debe ser el gobernador que continúe mi gobierno, y Eugenio Prieto fue. Y Aníbal debe ser el que enarbole las banderas, y yo fui. En esa carta él deja no solo un testamento, sino casi que una guía, y se cumplió. En el panorama político hoy tiene varias víctimas del conflicto armado, ¿no? Está Esteban Cepeda, está Miguel Uribe. ¿Usted cree que las víctimas deberían tener una representación política privilegiada en el panorama político hoy en día? ¿Cómo están las cosas? Esto de pronto no me va a traer los mejores votos en algún lado, pero a mí me parece muy bien la representación de las mujeres, que el 30% mínimo y tal, pero yo creo que eso debe ser más por la convicción de uno. Por ejemplo, yo esa es la convicción que he tenido de tener no 30%, sino 40, 50% de mujeres. Pues porque tienen toda la capacidad, porque en algunos aspectos muchos hacen mejor el trabajo que los hombres.
pero no porque me lo diga una ley. Lo mismo, si te interpreto en el tema de las víctimas, yo no creo que debe haber se establezca una normatividad o algo para que las víctimas estén representadas en X, Y o Z forma en el gobierno, claro, sino que creo que debemos tener la fuerza, quienes hemos tenido el dolor, para evitar que otros lo tengan. Ese ha sido de alguna manera uno de mis guías. Yo no quiero mirar tanto para atrás, no quiero quedarme en ese dolor. ¿Y qué tal ahora? No solo es eso, sino que tenemos absolutamente en el dolor, porque yo creo que quienes hemos sentido el dolor del asesinato de un líder, de un hombre o de una mujer que quería servir a Colombia, pues hemos sentido el asesinato de Miguel Uribe, digamos, por partida doble. Esto no puede seguir repitiéndose, esto no puede seguir multiplicándose. Entonces yo sí creo que las víctimas, que es que somos tantos, es que cuando uno habla de las víctimas, yo no me siento como uno de un grupo pequeño, sino de cientos de miles de colombianos. Yo lo que quiero para Colombia es que otros no sufran lo que yo he sufrido, lo que mi familia ha sufrido, lo que han sufrido los hijos de mi hermano Guillermo. Eso es uno de mis principales objetivos como gobernador, como alcalde y ojalá como presidente. El combate realmente con resultados y con transformaciones a la violencia, porque lo que hemos hecho es repetir y reciclar la violencia. ¿Usted qué opinó de las primeras sentencias de las FARC a principios de este mes? Yo apoyé el proceso de paz y la mayoría de mi familia no lo apoyaron, porque como muchos colombianos no les parecía justo. Pero ahora, con la primera sentencia de la JEP, yo salí a protestar públicamente, porque me parece que es algo totalmente desproporcionado. No puede ser que cuando uno habla de 23.000 y pico de crímenes, del tamaño de los crímenes de las FARC, termine diciendo que la sentencia es sembrar árboles y pintar escuelas. Pero yo estoy claro de que un proceso de justicia, y creo que el país también, y por eso de alguna forma muchos lo han apoyado, un proceso de justicia, digamos, transicional, especial, no es para ponerle a un asesino los 20 años de condena que se le pone en la justicia ordinaria. Claro. Pero eso es una cosa y esto es otra cosa. Uno de los elementos más graves que me parece a mí de ese fallo no es solo que es injusto, que es desproporcionado, sino que siente un precedente frente a los próximos criminales que van a querer sentarse con X, Y, Z gobierno. Van a arrancar pidiendo como mínimo lo que ya se le dio a las FARC, porque eso no solo se debe corregir, sino que hacia futuro las sentencias no pueden ser iguales. Pero Aníbal, hablando de pensar a futuro, en el acuerdo ya estaba pactado que no iba a haber una condena penal, de tipo penal, en el acuerdo. Entonces, ¿cómo pudo apoyar el acuerdo sabiendo que no iba a haber condena penal? Pues pena. Y ahora que salen las primeras sentencias y que no son de tipo penal, estar descontento. Sabíamos que no iba a haber penas como las de la justicia ordinaria, pero no estas. Y creo, Matías, que lo que yo estoy diciendo no lo está diciendo Aníbal Gaviria. Lo han dicho juristas, yo no soy abogado, lo han dicho juristas del más alto nivel, pero adicionalmente que han mantenido públicamente su apoyo al proceso de paz. Eso es una revictimización, la desproporción de esa sentencia. ¿Usted cómo ve ahorita, ya en estos tiempos de que se supone que son posteriores al acuerdo de paz, cómo ve el tema de seguridad y cómo ve sobre todo el tema de seguridad en Antioquia, que ha sido particularmente afectado por corredores de droga, por minería ilegal, por actores armados? ¿Cuál es su visión al respecto? El argumento de la lucha armada en Colombia se acabó, porque el argumento de la lucha armada era uno fundamentalmente, que es no se puede llegar al poder sino por las armas. Por eso se alzaron en armas todos estos grupos, incluido el presidente Petro. Pero resulta que la cosa fue completamente al revés. No se llegó al poder por las armas, ninguno, pero en cambio sí llegaron al poder por los votos, por la democracia.
La democracia colombiana demostró que sí era el camino. La democracia colombiana, los colombianos aceptaron y llevaron a la presidencia a Gustavo Petro. Claro. Pero no solo los que votaron por Petro, sino que los que no votaron por Petro aceptaron ese resultado. Y la registraduría, en cabeza de un gobierno de derecha, contrario a Petro, hizo todo la debida diligencia jurídica, política, y declaró la elección de Gustavo Petro. Entonces, primero. Segundo, lo que hay entonces es unos grupos al margen de la ley que tienen un interés, que es el enriquecimiento ilícito. Sí. Y ese interés lo cubren, y es gravísimo que el presidente actual les ayude a cubrirlo y a maquillarlo con supuestas intenciones políticas o de reivindicación social. Eso es completo maquillaje. Entonces lo que hay que hacer es toda la majestad del Estado para atacar esas estructuras criminales. Yo no estoy de acuerdo con la paz total, es un fracaso, llena de vacíos, mal diseñada, mal ejecutada, y lo que hay que hacer entonces es una política de sometimiento, pero una política de sometimiento inteligente y justa. No venir ahora con un despropósito como el fallo de la JEP, y que terminen sometiéndose para no tener ninguna pena real. Entonces, una política de sometimiento y el Estado atacando los grupos criminales y atacando fundamentalmente la financiación de los grupos criminales, que es lo que le da el poder. Y esa política de sometimiento claro, contundente y simple, de sometimiento de los criminales al Estado y no del Estado a los criminales. Hoy, la política o estrategia que el gobierno pretende tramitar en el Congreso de la República se parece más a eso, a una política de sometimiento del Estado a los criminales. Una de las formas que usan estos grupos por fuera de la ley para financiarse es la minería ilegal. Yo soy filósofo de formación, yo no sé nada de minería. ¿Usted sí sabe de minería? ¿Su familia es o era minera? ¿Tenía acciones en una minera en el Chocó, si no estoy mal? Cuénteme cómo es eso, cómo es esa minería. ¿Es legal, es artesanal, es industrial? ¿Cómo es la vuelta a hacer minería en el Chocó? Las inversiones que mi familia ha tenido en minería, que fueron más en el pasado, sí. Pero provienen del hecho de que mi padre fue ingeniero de la Escuela de Minas. Y ahí yo tengo que hacer un comentario que a mí me parece gravísimo, que se estigmaticen sectores de la economía y que se estigmaticen los pilares de esos sectores. Con orgullo digo, la Escuela de Minas de Medellín, la Escuela Nacional de la Facultad de Minas, con más de 125 años, ha sido una de las huellas más trascendentales que Antioquia le ha dado al país. Okay. Entonces, estigmatizar a los mineros y estigmatizar al sector minero, como estigmatizar al ganadero o al sector palmero, no se puede, en mi concepto, generalizar. Okay. Lo segundo es la mina de la que mi familia tuvo una participación importante en el Chocó, hoy tiene como el 3 o 4%. Es una mina que ya está fundamentalmente en manos de inversionistas peruanos y canadienses. Es de cobre, no de oro. Entonces, para tener en cuenta, es la única mina de cobre que ha estado en explotación en Colombia como por 20 o 25 años. Sobre el tema de la minería ilegal y la extracción ilegal de minerales. Y es que el problema no está en el producto, porque aquí ya vamos a volver el oro también, entonces delito. Imagínese, ¿a quién se le ocurre eso? No, aquí lo que tenemos que hacer es atacar el delito, y el delito es la extorsión, y el delito es la minería ilegal, y el delito es el narcotráfico, pero el delito no es el oro. El oro es la quinta esencia de la riqueza en la historia universal. Entonces, en este país convertimos la riqueza en pobreza. ¿Pero por qué? Por incapacidad del Estado de manejar esa riqueza. ¿Usted cómo manejó eso? Haber sido gobernador de Antioquia y accionista de una minera al tiempo. ¿Sí siente que en algún momento sus intereses se cruzaron, si los pudo separar? No, Matías, es que eso es facilísimo. Es que la mina en Chocó. Y yo no tengo nada que ver con la administración del Chocó. O sea que eso
es completamente limpio y completamente transparente. Entiendo, pero si hubo 2 licencias de exploración que se dieron en la minera El Roble, de la costura accionista, cuando usted era gobernador de Antioquia, ¿verdad? Ah, sí, pero licencias en Chocó, porque la minera, repito, es en el Chocó, y entonces yo no tengo ninguna relación con las licencias que se otorguen en el Chocó, que se otorguen en La Guajira, o que se otorguen en el Meta. ¿Y usted cree que un gobernador de un departamento no tiene ningún tipo de injerencia política en ese tipo de decisiones, por ejemplo? Ah, no, eso sí lo sabrá usted, pero yo no. Mire, hace 30 o 40 años no había minería ilegal. La minería ilegal era absolutamente mínima. ¿Por qué? Los grupos se financiaban ¿con qué? Con la coca. Hoy hay muchos grupos que ya dejaron la coca porque la rentabilidad del oro es más grande. Entonces, como creció el valor, se metieron los grupos criminales y hoy dominan gran parte del territorio en la extracción ilegal. Y es una extracción que es completamente destructora del medio ambiente. Sí. Y además, no solo degrada y tumba los bosques, sino que contamina el agua con mercurio. Pero la cosa más grave, ¿pero cuál es el problema? ¿Del oro? No, el problema es de la incapacidad del Estado de atacar la delincuencia y los grupos delincuenciales. Por eso tenemos que fortalecer el Estado, atacar la corrupción de cualquier manera y de cualquier forma. Hablemos un poquito de esa pelea con Petro esta semana, porque si no estoy mal, usted le acaba de poner una tutela por básicamente hacer propaganda política desde el Palacio Nariño. Y quería preguntarle, primero que todo, ¿cuál fue ese tweet o mensaje en particular que usted lo llevó a decir como, no, esto ya es demasiado, hay que tomar una vía legal para evitar que esto pase? Sí, Matías, no fue una tutela, sino para ser más técnico y en ese aspecto, para que lo entiendan todos quienes nos ven y nos escuchan, una acción popular. ¿Y cuál es el objetivo de la acción popular? Que eso quiero dejarlo, es defender los intereses colectivos de los colombianos. Yo con eso no estoy pidiendo que metan a Petro a la cárcel, ni que lo tumben de la presidencia, ni que lleven a los ministros a un juicio, no. Estoy buscando defender los intereses colectivos de los colombianos. Porque es que el presidente Petro se reunió con los jefes de comunicaciones en el Palacio de Nariño, de los distintos ministerios, de otras dependencias, y les dio una orden. Sí. Y es, de ahora en adelante, todas estas dependencias tienen que hacerle propaganda y tienen que multiplicar los mensajes de la presidencia de la República y los mensajes que se les pase para que sean multiplicados. Y entonces, el ejemplo que tú me pedías. Entonces, mire, tenemos, por ejemplo, el Instituto de Sismografía de Colombia. Y la misión de ese instituto es informar a los colombianos sobre los sismos. Pero entonces lo ponen a que multiplique y difunda los trinos de Petro. Y entonces, por ejemplo, sale multiplicando un trino sobre el documental que hizo RTBC del presidente Petro. ¿Y eso a son de qué? Y esto es tan casual que hemos tenido 3 terremotos o temblores en los últimos 20 días. Y la gente estaba pendiente, metiéndose a las páginas y encontraba, vea el documental del presidente Petro. Eso es ilegal. Y entonces pasa como el pastorcito mentiroso. Cuando realmente necesitemos que la gente se meta allá, no se va a meter porque dice, yo me estoy encontrando que me están haciendo propaganda. Pero a mí me parece increíble que el presidente Petro saque un documental sobre él en RTBC en su gobierno. Pero ese no es solo el abuso, sino que pone a todas las entidades del Estado a que le hagan propaganda. Eso es como que el presidente Petro hoy tuviera con 100 vallas. Claro, es que estas son vallas, ustedes me están viendo por esta valla, que es una valla digital. 100 vallas diciendo, vea mi documental que hice en mi gobierno, en RTBC, y que estoy transmitiendo con todos los recursos públicos de los colombianos. Hombre, no abusemos. Pero sí pareciera que los medios tradicionales están bastante en contra del gobierno de Petro. Y tendría sentido, como siendo presidente, estando en el Ejecutivo, usar todos los medios de comunicación que estén disponibles para luchar por esa narrativa, para hablar de su gobierno, para hablar de los logros. ¿Usted qué le parece que es distinto de Petro en esa función, que no lo ha hecho otro presidente antes? Ah, no, pues es que yo no he visto un trino de esos
en el Instituto de Sismología o en el Instituto de Antropología de Colombia. No lo he visto nunca en un gobierno anterior. Pero antes ni un documental. Pero antes Juan Manuel Santos podía llamar al tiempo y decir que iba a ser primera plana, cuando se leía el periódico, además. Pues me parece, Matías, lo digo con respeto, pero con la franqueza que tiene que haber, que usted hace asunciones que yo no conozco. Yo no sabía si eso lo hace Juan Manuel Santos o lo hizo. Usted ahora decía que yo como gobernador podía llamar también y hacer una cosa. Nunca lo hice. Entonces, no. Yo me baso en los hechos. Eso lo hace uno como candidato, con la plata de la candidatura, pero no con los dineros del Estado. Usted dice que los medios tradicionales están en contra de Petro. Bueno, pues esa es la libertad de expresión. Yo no puedo decir que porque los medios X, Y o Z están en desacuerdo conmigo, entonces yo voy a saltarme la ley y voy a utilizar los recursos del Estado para hacerme propaganda. Nadie está por encima de la ley. Pero no solo diría eso. El que tiene que demostrar más respeto por la ley, por las normas y por la Constitución es el propio presidente. Quería preguntarle por la Troncal de Paz, si nos puede explicar qué pasó en su versión, en términos muy simples, de qué le acusaron y cómo mostró cómo terminó absuelto. La Troncal de la Paz y el Puente de la Libertad, por el cual me inició una investigación la Fiscalía del señor Francisco Barbosa, como una persecución política que siempre he denunciado, es un proceso que ya ha avanzado completamente en la Corte Suprema de Justicia y en el que en la última actuación la Procuraduría pidió mi absolución. Pero eso está todavía la decisión final en la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia. Estoy orgulloso, y lo voy a decir siempre, de mis obras, de mi gobierno, y estoy orgulloso de esa obra. Primero, la Troncal de la Paz y el Puente de la Libertad se entregaron antes del tiempo establecido en el cronograma. Dígame qué obra pública pasa con eso. Pero con Aníbal Gaviria sí, porque yo soy un ejecutor, un constructor. Pero además está comprobado en el proceso que se ahorraron 1.500 millones de pesos del Estado. Dígame una obra en donde se ahorren, no es que se gasta más, en donde se ahorren recursos. Vas al Bagre y le pregunta a la gente, Puente de la Libertad, y dicen, la obra más importante de la historia del municipio del Bagre. Troncal de la Paz, la obra más importante para, no el municipio del Bagre, sino para la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Las dos las hice yo con transparencia, con ejecución, como siempre lo he hecho. Estoy seguro de que se escribirá un libro sobre la tremenda injusticia que se cometió. Porque para ser específicos, lo que yo entendí de todo el problema es que hubo dos tramos de la vía que no pasaron por licitación y que fueron dos tramos donde acumulaban casi 20.000 millones de pesos la obra. Yo quería que me explicara eso, cómo así que unos tramos nuevos de una vía pueden pasar sin ser licitados, cómo entonces se escoge si no es por un concurso. ¿Qué pasó con eso? Entonces lo que supuestamente se critica del contrato es que esas adiciones no se debían hacer, pero lo que es claro es que las adiciones están permitidas por la ley. La ley 80 establece como límite, y es que las adiciones no pasen del 50%. Y eso fue lo que pasó, las adiciones no pasaron del 50%. Ahora, lo otro es que las adiciones sean obras conexas a la Troncal de la Paz. Y claro que fueron obras conexas. Yo le voy a rayar aquí un poquito, sí. Por favor. Es que la Troncal de la Paz viene aquí está Caucasia, aquí está Zaragoza y aquí está el Bagre. Y una de las obras fue aquí, el puente, otra de las obras fue la entrada a Zaragoza y otra obra era 1 kilómetro que faltaba aquí. Estas obras conexas. Matías, esto no se hizo en el Tolima, ni se hizo en la ciudad de Medellín, ni se hizo en Urabá. Fueron exactamente conexas con la obra inicial de la Troncal de la Paz. Todos buscaron privilegiar los fines del Estado y a la comunidad. Métase por Google y ponga Bogotá, Cartagena o Bogotá, Barranquilla. ¿Y sabe por dónde lo manda? Por la Troncal de la Paz que yo hice hace 20 años y me están investigando por mala planeación. En el futuro se lo digo, a mí no me van a investigar por esto, me van a reconocer y a premiar. Que evita que yo pueda seguir adicionando y adicionando cosas a un mismo proyecto y que el licitado que ya se ganó esa licitación, ese concurso, siga ganando plata y ganando plata del Estado. No, Matías, me gusta mucho, no voy a creer que me incomoda para nada la pregunta y las preguntas, no. Me incomodó un poquito lo de la minería porque tenía cierto piquiña, pero no, esto además me gusta mucho porque me permite aclarar. Perfecto, la idea. ¿Qué impide una cosa hermosa, la ley,
Okay. La ley impide que usted siga adicionando y adicionando y adicionando. ¿Por qué? Porque la ley dice, señor, solo puede adicionar hasta el 50%. Sería un abuso que un tipo con un contrato que hizo en Santa Marta y le esté anexando algo en Montería y es un abuso que usted haga una licitación por 10.000 millones de pesos y termine con que le adicionó otros 10.000 y otros 10.000. No. En la investigación incluye que porque hicimos 1 kilómetro para conectar la Troncal de La Paz con Zaragoza. Hombre, dejar a Zaragoza desconectada de la Troncal de La Paz. ¿Acaso la Troncal de La Paz es únicamente para ir de Bogotá a Cartagena? A los que tiene que beneficiar más es a los municipios del territorio. Eso tiene toda la lógica, la política, la juridicidad, todo. Quería entonces preguntarle por la ley de competencias, que precisamente está pensada para darle más fuerza y más independencia a las regiones. Sí. Y que además pues es un proyecto insignia del gobierno de Petro. Aquí no puede suceder que se haya hecho la reforma constitucional para realmente dar un avance de lo que nosotros creemos y queremos, que es la autonomía territorial y la descentralización, para que después resulte, perdónenme la expresión, pero es castiza y es directa, una reforma chimba. ¿Por qué? Porque resulta que la ley de competencia le quita toda la validez. Porque, lo digo de esta manera, si a usted dan 1 billón de pesos más a las regiones, pero le pasan competencias por 2 billones, lo que le hicieron fue quitar 1 billón. Porque terminan dándole más obligaciones que recursos. Una preguntita, no más para cerrar, muy corta. Usted en agosto, con otros gobernadores o exgobernadores, publicaron un examen toxicológico para mostrar que estaban limpios, que no consumían ninguna droga. ¿Puedo preguntarle por qué? ¿Por qué hicieron eso? Eso lo hicieron mis compañeros, yo no. Ah, usted no fue. Yo no hice el examen. Ellos lo hicieron y lo entiendo y me parece bien, porque querían decir, hombre, nosotros no tenemos ningún problema con este tema del consumo de drogas y de tóxicos, y hágase ministro Benedetti el examen, hágase presidente el examen. Hombre, ¿por qué no me la hice yo? Porque yo ya llevo 12 años como gobernador, alcalde y gobernador, y a mí nunca me han preguntado por eso. Porque yo no me tomo ni un trago ni una cerveza cuando soy gobernador o cuando soy alcalde, entonces imagínese. Pues, ¿y usted le parece que una persona que se tome un trago no puede ser gobernador? No, me parece que cuando uno está ejerciendo como gobernador, como alcalde, tiene que ser muy riguroso con eso. Porque ya hemos visto que una persona, por ejemplo, senador y todo eso, se le pasan los tragos y sale por allá haciendo el ridículo. Cuando no estoy en el gobierno, no es que diga que me desencuaderno, pero sí me tomo la cerveza o me tomo de pronto, pero muy suave. En la juventud siempre fui más díscolo, pero ya ahora... Listo, don Aníbal, muchísimas gracias. Bueno, Matías. De verdad, un placer. Hombre, un gusto.